Muy buenos días a todos los que nos están viendo por este medio. Saludamos a los hermanos que están conectados allá en Lomas de Santa Ana, en Oaxaca, y en Unión Americana también que nos están escuchando unos hermanos allá. Bendiciones, que la paz del Eterno esté en cada corazón. Bendiciones también para los que nos están escuchando allá en Juchitán de Zaragoza. Hoy contamos con la ausencia de nuestro hermano Mario Pineda, que tal vez nos está escuchando a donde esté allá en Juchitán de Zaragoza. Bendiciones para toda su familia y que estén gozándose, pasándole junto, ya que es una alegría, es un gozo al estar en conjunto con sus familiares, con los familiares. Así es que tenga ese gozo en su corazón por estar allá con su familia. Saludos también a mi esposa que está en Lomas de Santa Ana, que nos está escuchando, a mis hijos que nos están escuchando en Oaxaca y también en Lomas de Santa Ana. Muchas bendiciones. Bendiciones a mi cuñado Juan Sánchez Ramírez, que nos está escuchando en la Unión Americana. Que la paz del Señor esté en cada corazón. Vamos a iniciar este programa con una oración, dándole gracias al Eterno porque es su voluntad al estar aquí compartiendo su palabra con todos los que nos están escuchando y también los que se compartirá este mensaje, ya que esto está grabado en Facebook, Amos 8:11. Me presento, mi nombre es Amado Rodríguez Palacios, mi número de teléfono es 951-113-3145 para que nos contacte. Vamos a iniciar con este programa hoy en este día. Antes hacemos una oración. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos has mandado tus estatutos y tus mandamientos, en la cual es una brújula para nosotros, para conducirnos hacia ti, Señor Padre Santo. Para ti es la gloria y la honra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Esta mañana el tema del programa es sobre el libre albedrío. Como es sabido que el Eterno nos ha dado esa libertad a elegir, esa libertad porque nos creó a su imagen y semejanza. Él no nos creó zombies, no nos creó como robots, sino que nos dio ese libre albedrío a elegir. Ahora depende de nosotros, de seguir sus instrucciones o su palabra. El Eterno nos da dos alternativas a seguir. La porción de la lectura de la Torah en hebreo se llama Re'é, que significa mirar, contemplar, discernir y examinar, en donde esto no es solo mirar o leer la palabra de Dios, sino que también examinar lo que el Eterno nos quiere decir, el propósito por lo cual el Eterno nos da la Torah, nos da los mandamientos y cuál es el propósito. Pero como tenemos libre albedrío, pues Dios, el Eterno, nos da a elegir qué camino tomar. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, que nos dice el Eterno a través de Moisés: He aquí, yo pongo hoy delante de ti, delante de vosotros, la bendición y la bendición. Así es que nosotros, como tenemos libre albedrío, ahora sí debemos elegir si queremos la maldición
o la bendición que el Eterno nos ha dado. También en Yeshua nos ha dicho en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. También Yeshua nos advierte que cuál es la puerta ancha, a qué nos conduce. La puerta estrecha nos conduce a la bendición y la puerta ancha nos conduce a la maldición. En la semana pasada les hablé sobre el encargo que Hashem, nuestro Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nos encargó. Nos dijo que guardemos sus mandamientos hasta llegar a la meta final, al final de la carrera. ¿Qué nos dice Deuteronomios capítulo 7, versículo 11? Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Ese es el encargo que nos dio el Eterno, de que nosotros guardemos sus estatutos y sus mandamientos, si es que elegimos esa puerta estrecha. Pero en cambio, si elegimos la puerta ancha, pues ahora sí que nos advierte también sobre las maldiciones. Así es que depende de ti que nos estás escuchando hoy en estos momentos. Tienes que elegir decidir. La decisión es tuya. Seguir en la esclavitud de Egipto, tener ese espíritu de Satanás en tu corazón, o dar ese paso a la libertad. Aquel que se niega, a veces por temor, porque la Escritura dice pues de que atravesaremos obstáculos grandes para poder llegar a la meta final. Es igual como alguien que está preparándose para una competencia de carrera. Se tiene que preparar psicológicamente, también en sus alimentos, cuidarse, y también su salud, cuidarse, y confiar en que va a llegar en esa meta al final. Y asimismo nosotros debemos dar ese paso, elegir para que recibamos la bendición. Pero ¿qué es lo que nos dice el Eterno? Sobre aquellos que siguen, que quieren seguir en la esclavitud, en aquel Egipto, o en el mundo, por decir. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 15, versículo 16 al 17. Por decir, si el esclavo le dice al amo, si él te dijere, no te dejaré, porque te amo a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna. Lesna quiere decir aguja, para horadar su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. En este pasaje bíblico donde dice, entonces tomarás una lesna, que quiere decir una aguja, y horadarás o hacer un hoyo, y será tu siervo para siempre. Es el símbolo de aquellos que hay veces que se ponen sus arracadas en las orejas. Es símbolo de esclavitud, de que siguen esclavizados en las manos de los egipcios,
o sea, de Satanás. El hombre que decide salirse de Egipto, decide guardar la Torá, seguir la carrera cruzando obstáculos, siguiendo las instrucciones que el Eterno da. Sabemos que en la carrera de la libertad espiritual siempre habrá obstáculos, habrá piedras en el camino para tropezar, pero si tu meta, tu pensamiento es llegar a la meta, a la eternidad, de estar con el Señor, pues nada te moverá. ¿Qué nos dice en Deuteronomio? Capítulo 7, versículo 1 al 15. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo y al Heveo y al Jabuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Dios los haya entregado delante de ti y le hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrá de ellas misericordia, ni emparenterás con ella. No darás a tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque se desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre nosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebrantéis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes en acera, quemaréis su escultura en el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos destruir todo lo que hay en el interior de nosotros, todo paganismo, toda cosa que el Señor aborrece, todas las cosas que el Señor no le agrada. En el versículo, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15 al 16, también, ¿qué nos dice el Eterno? Vamos a buscarlo en estos momentos en la Biblia. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a lo postre hacerte bien. Por eso vamos en una carrera espiritual en donde el Señor cada día nos va probando, cada día. Ha habido obstáculos en ese camino, en la cual no debemos desmayar. Es una prueba que Él nos está poniendo para conocer hasta qué nivel estamos en la fe. ¿Qué nos dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa carrera, no te estamos diciendo que esa carrera hacia la eternidad es fácil, pero no es imposible.
para con Dios, porque Él te está guiando, Él te está dando la Torá, te está dando sus mandamientos para poder brincar esos obstáculos. Así es que si tú estás decidido a seguir el camino del Eterno, continúa adelante hasta llegar a la meta final. ¿Qué nos dice en Josué? Capítulo 22, versículo 5. Vamos a un espacio de exaltación al Creador antes de leer Josué 22, 5. El canto Canta Aleluya de René González. Así es que le pedimos a la que está aquí en el control que ponga la alabanza. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Bendiciones. Que esta enseñanza, que esta palabra que el Eterno te está dando hoy, en este día, es para animarte y seguir adelante, porque ahora sí que si nosotros despreciamos esa invitación, el Eterno ya ha trazado esos dos caminos. Si eliges el camino ancho, en donde todo se ve maravilloso, todo se ve en color de rosas, todo es fácil, estás abandonando las ordenanzas de tu Creador, las ordenanzas de aquel que te dio la vida, las ordenanzas que que te sigue dando la salud, que te sigue guardando de la pandemia, que te sigue alimentándote. Él es el que nos da alimento en nuestra mesa. Pero Él, como es bueno y amoroso, Él da para todos. El único problema es que al final del camino vamos a encontrarnos con un abismo, con un fuego, un lago de fuego eterno. Así es que te recomendamos de que es mejor pasar en dificultades, tomar el camino recto, el camino estrecho, aunque sea difícil. Habrá serpientes, escorpiones, alacranes, animales venenosos. Hay veces que tendrás conflictos con tus vecinos, con tu familia. Esos son los obstáculos que se atravesará. Pero al final tendremos una recompensa tan grande que el Eterno nos dará al final de la carrera. Es por eso es que tomamos un ejemplo de aquellos que se preparan cuando van a competir, ya sea en carrera, ya sea de natación o cualquier otra figura de atletismo. Tiene que prepararse para seguir
para poder conquistar esa medalla de oro o plata que será su recompensa. Asimismo nosotros, para alcanzar esa meta final, para obtener esa medalla de oro, andar por esas calles de oro, debemos elegir la puerta estrecha, el camino estrecho, aunque haya dificultades, pero obedeciendo los mandamientos, esos obstáculos lo atravesaremos, continuaremos adelante. Así es que es un mensaje de enseñanza, de riqueza para tu vida. Vamos a volver con el programa. Antes del corte, íbamos a dar lectura el libro de Josué, capítulo 22, versículo 15. Ahora le daremos esa lectura. Dice en Josué 22, versículo 5: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Yahweh, os ordenó, que améis a Yahweh vuestro Dios, a vuestro Elohim, y andéis en todos sus caminos, y guardéis sus mandamientos, y le sigáis, y a él le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Eso es el ánimo que nos ha dado el Eterno. ¿Qué nos dicen Proverbios también, que nos anima? Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones y que te instruyen. Así es que los mandamientos es la lámpara, la enseñanza es la luz, y el camino a la vida son las reprensiones, son los llamados y las instrucciones que te dan, como hoy en este día. Es una instrucción que el Eterno te está dando. Continuamos leyendo la lectura de Moisés en Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio capítulo 11, versículo 27 al 32. La bendición: si oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, dice Moisés, y la maldición: si no oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que os he conocido. Y cuando Yahweh tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal. En este versículo 29 vemos la diferencia sobre las dos inclinaciones, sobre la obediencia y la desobediencia, que es maldición y bendición. El versículo 29 también es una imagen
clara sobre estos dos montes. Montes de Gerizim y Ebal. Dios mostró al pueblo hebreo sobre esas imágenes, sobre la bendición y la maldición. El monte Gerizim, en medio de esos dos montes, en donde se establecerá el pueblo hebreo. Pero hay diferencias entre esos dos montes. El monte Gerizim es un monte que está lleno de vegetación, lleno de vida. Hay árboles verdes, hay agua. Y el otro monte, que es Ebal, es un monte desértico, en donde es un cerro pelón, en donde no tiene vegetación, en donde claramente esa imagen Dios nos ha dado para poder conocer cuál es la bendición y cuál es la maldición. Son varios figuras que nos ha dado, nos ha anticipado. Así es que Él nos ha dicho en Deuteronomio, capítulo 12 al 1. Dice la palabra del Eterno: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahweh, Elohim, tu Dios, de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ellas todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Vemos claramente qué debemos hacer: cuidar los mandamientos y estatutos, dice el Eterno. Entonces nos dará esa bendición. Vamos en Deuteronomio, capítulo 12. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. En estos versículos 2 y 3, ¿qué es la ordenanza que nos dio el Eterno? Que haríamos, ya sea en el interior de nuestro corazón. Deuteronomio 12, versículo 2 al 3. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre en aquel lugar. No haréis así en Jehová, Yahweh, vuestro Dios. Debemos de, en la idolatría, ya no seguir esa idolatría. Si tienes algo de imagen en tu casa, un altar, de barro, que tenga muñecos de barro, según lo dicen santos, pero en el término santo es otra cosa. Debes destruirlo, debes de sacarlo, debes de quemarlo. Y si en tu corazón hay algo de paganismo, también vas a destruir en ella. Por decir las festividades, hay festividades patronales que nada tiene que ver en la Biblia.
fiestas, Navidad, Año Nuevo y muchas fiestas que en la Escritura no está estipulado. De eso es lo que debes destruir. Vamos al segundo corte comercial, el segundo corte de alabanza. Mirad cuán bueno de René González es para la exaltación del Eterno. Así es que debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos de guardar sus estatutos, sus mandamientos. Aunque hay veces que es difícil, porque el paganismo ha enraizado en el interior de nosotros. El paganismo ha echado, estamos acostumbrados a vivir en este mundo de faraonismo, en este mundo que está alejado a los mandatos divinos. Pero es difícil, pero no imposible, como he dicho, con la ayuda del Eterno, siguiendo sus mandamientos, sus estatutos, sus reglas que Él ha trazado. Atravesaremos los obstáculos, atravesaremos muchos problemas en nuestras vidas, con familias, con vecinos, con conocidos. Te rechazarán, te dirán palabras de que ya te lavaron el cerebro o algo por el estilo, pero tú haréis oído sordo a esas palabras, porque lo más importante es obedecer al Eterno, porque Él es el que nos da la vida. Por decir, cuando te enfermas o cuando tienes algún problema en una enfermedad, no es que el vecino o alguna familia te va a sanar, sino que vas directamente a aquel que te sigue dando la vida. Así es que es importante elegir Continuamos con esta enseñanza. Estamos en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 2 al 3, en donde el Eterno nos ordena destruir todo lo que es idolatría en nuestros corazones y también en lo material. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. Cuando Yahweh tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas a poseerla, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sea destruidos delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo,
De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos y a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban con fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás ello, ni de ello quitarás. Vemos un ejemplo. La idolatría, el satanismo, su religión, los satánicos, su religión, ellos lo toman en serio. Nos estamos quedando atrás nosotros los cristianos, nosotros los mesiánicos, nos estamos quedando atrás. El satanismo hoy en día ayunan verdaderamente. En los tiempos pasados entregaban a sus hijos como ofrenda. Era un orgullo para ellos que sus hijas o sus hijos sean sacrificados para sus dioses. Era un orgullo ayunar, hacer todo lo que los mandan. ¿En dónde estamos nosotros, los cristianos, los mesiánicos? Que hay veces que decimos somos cristianos, pero no más de labios para afuera, más el corazón. No tenemos ese amor, pero en cambio, los idólatras, los satánicos, esos con orgullo ofrecen a sus hijos al sacrificio, con orgullo ayunan, con esfuerzo. Es lo mismo que debemos hacer a nuestro Creador. Hay que hacerlo con amor, con felicidad, con orgullo. Leer su palabra, leer su escritura. Y aplicarlo en nuestras vidas, como aquellos idólatras lo aplican. Vamos a, como dice la palabra del Eterno, no haráis así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Ese es claro ejemplo de que ellos sí adoran verdaderamente a su Dios. ¿A dónde estamos nosotros? Los cristianos, que según decimos somos cristianos, mas no adoramos a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Al contrario, los desobedecemos. En esos caminos, en esa carrera espiritual, como decimos, va a haber obstáculos. ¿Qué nos dice en Deuteronomio? Capítulo 13, versículo 1 al 5. Ahí nos va a hablar sobre los falsos profetas. Aunque hay veces que se cumplen sus profecías, pero debemos de tener cuidado. A pesar de que se cumplan sus profecías, el Señor nos revelará
de que si es bueno o malo. ¿Qué nos dice? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal y prodigio que él anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios en todo vuestro corazón y en toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Dios te mandó, para que anduvieras, y así quitarás el mal de en medio. Vemos la sentencia sobre el mal profeta, sobre el falso profeta. Debemos de la palabra, la ley se aplicaba, que le daban muerte. Así es que en esos caminos del Eterno va a haber también muchos falsos profetas, por decirte, adoctrinarán mal. Vamos en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. También en el nuevo pacto nos recomienda 7, 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conocéis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. También Yeshua HaMashiach nos advierte sobre los falsos profetas, de que no todos sabemos que vamos a conocer sus vidas primero, de aquella persona que nos está hablando de Dios, porque si no lo conocemos sus vidas, pues entonces es un falso profeta, falso evangelista o falso pastor, que hay veces que acomoda la escritura a conveniencia. Hay veces que interpretamos mal la escritura, lo ponemos no
¿Qué nos dice en Deuteronomio capítulo 2? Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo, a Yahweh tu Dios, a Yahweh te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es el propósito que el Eterno nos está dando. Somos pueblo elegido, somos pueblo de real sacerdocio. Debemos cuidar todos los mandamientos que el Eterno nos ha dado. De los falsos profetas, no creerlos. También lo de los sobre la alimentación. Los alimentos no aptos para consumo humano. Los animales de limpieza natural, como ¿qué nos dice en Deuteronomio capítulo 14, versículo 3 al 21? Nada abominable comerás. Estos son los animales que podéis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés, y todo animal con pezuñas que tiene hendidura de las uñas, que rumiare entre los animales que ese podréis comer. Pero estos no comeréis: entre los que rumian, entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre, conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tienen pezuña hendida, mas no rumbia, os será inmunda. Claramente, si seguimos leyendo, nos dará a conocer cuáles son los animales inmundos. Hoy en la actualidad, algunos creyentes se escudan con la visión de Pedro para poder consumir el puerco. Salen fuera de la interpretación del contexto en donde vamos a buscar en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 9 a 15. ¿Qué nos dice la palabra del Eterno? En donde muchas personas se escudan en esos versículos donde dijo que Pedro ya dijo que Dios le dijo a Pedro que ya todos los animales ya no son inmundos. Entonces lo que siempre he pensado, pues, si todo animal ya es limpio, entonces ¿por qué no comemos lagartija? ¿Por qué no comemos sopilote? ¿Por qué no comemos serpientes? ¿Por qué no comemos si es que todo animal ya? Sino que lo que defienden ellos es la carne de cerdo, en donde está prohibido comerlo. ¿Cuál es el texto que sacan fuera de contexto, de la que se escudan algunos hermanitos? Sobre el versículo Hechos capítulo 10, versículo 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea
para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, un sueño, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de los 4 puntas estaba bajado a la tierra, en la cual había de todo, los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, las cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no debéis ir con ellos, porque yo les he enviado. Yo les he enviado. Vamos a leerlo todo. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: cuando Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndose entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, y fue con ellos, y le acompañaron algunos de sus hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí vemos que sobre esa pared intermedia que Yeshua ha derribado, en donde nadie es inmundo, es la comparación sobre el sueño, la visión de Pedro. Claramente es explicable, en donde no es que los animales ya están permitidos comer, sino que es un aviso, es una revelación que Pedro recibió de que para Yeshua HaMashiach ya no hay gentiles, ya no hay judíos. ¿Qué nos dice en capítulo 10, versículo 34 al 36? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua HaMashiach. Este es el Señor de todos
Eso es la interpretación del sueño que Pedro tuvo, de que nada, no hay separaciones, nada es abominable, nada es, todos somos iguales. Vamos a, después de este corte de alabanza, vamos a impartir las siguientes enseñanzas. Voz de júbilo y salvación para exaltación del Eterno. Voz de júbilo, la otra, la ponía. ¿Sí o va a seguir hablando? Sí. Ponle. Ya está. Así es, amigos, hermanos que nos están escuchando. Si hay alguna duda sobre estas enseñanzas, puede contactarnos para poder explicarle ampliamente sobre este tema. El camino hacia la salvación, como he repetido muchas veces, hay muchos estatutos, muchos mandamientos que cumplir. Idolatría, lo que consumimos, alimento que consumamos, que ahí también va incluido sobre el diezmo, y muchas cosas que son leyes que el Eterno trazó para bien de nosotros, en donde todas esas cosas debemos cumplirlas para llegar a la meta final. Escudriñar la Escritura, pedir al Eterno, a su Ruach HaKodesh, para poder interpretarlo, no dejarse llevar por lo que el hombre dice, por lo que el hombre haga, sino que más que nada, aquí está el instructivo. Allí está la luz, allí está la perfección
A veces nosotros los humanos nos podemos equivocar, podemos pronunciar o darles otra interpretación de la Escritura. Es por eso es que les recomiendo que alguien te diga algo, vea la Escritura. Y si alguien te diga algo, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿En qué versículo? Y así podremos saber. Y si no te dice nada en qué versículo, sino que te dice que así lo enseñaron, pues entonces son doctrinas de hombres. Sabemos que el Imperio Romano ha influenciado bastante sobre nuestras escrituras, la doctrina ha influenciado bastante, en donde hay veces que ha sacado de contexto las palabras de Dios, ha sacado de contexto, han dado mala interpretación, interpretándola a su manera, a su conveniencia. Así es que debemos estar alertas con eso. Sea un evangelista, sea un pastor de renombre popular, pero si habla fuera de lo que está en la Escritura, pues entonces es falso, porque sabemos que hoy en la actualidad la influencia romana está en el cristianismo. Hemos visto que son varios mandamientos que el Eterno nos está dando sobre la idolatría, sobre qué debemos consumir, sobre la dieta alimentaria, también sobre los diezmos. Allí es donde se aplican los diezmos, pero hay veces que hay muchos evangelistas, muchos que imparten el evangelio, pero nomás se abocan a los diezmos, mas no a toda la ley del Eterno. Ya estamos agotados al tiempo. Nomás le voy a dar las citas bíblicas para que ustedes lo leen en sus casas. Sobre la ley de diezmo está en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29. La ley, el año de remisión, son 7 años en donde el Eterno nos dice que cada deudor que debe económicamente, a los 7 años se borra esa deuda. Es el año Shemitah que le dicen los hebreos. Está en Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 18. Las primicias también es una ley. Todo primer animal que se críe en la casa hay que llevarlo al templo. Está en Deuteronomio capítulo 15, versículo 19 al 23. Las celebraciones
de las fiestas bíblicas para Dios, no es para el hombre. Se llama Moadim, cita con Dios. Está en Levítico 23. La primera fiesta es el Shabbat, fiesta semanal. De ahí viene el Pesaj, que se llama Pascua, salida de Egipto y muerte de Yeshua HaMashiach. Fiesta pan sin levadura, donde los israelitas pasaron al Mar Rojo, y significa también la resurrección de Yeshua. Shavuot, fiesta de las semanas, que lo conocemos como Pentecostés, fiesta de las 7 semanas, bautizo del Espíritu Santo. Sukkot, tabernáculo, cabañas, y representa la venida de nuestro Mashiach. Todo eso, Moadim, todas esas fiestas, en ese camino que llevamos, debemos cumplirla paso a paso y poco a poco, según como vas entendiendo la palabra del Eterno. Pues en estos momentos vamos a dar gracias al Eterno por este momento que ha dado para la enseñanza de su palabra. Gracias, Padre Santo, porque es tu voluntad estar en esta radio. Es tu voluntad estar anunciando tu palabra. Agradecemos a ti, Señor Padre Santo. Agradecemos también al propietario de esta radio por abrirnos la puerta y así esparcir tu palabra, Señor Padre Santo. Que sus familias estén cobijados en tus brazos, Señor Padre Santo. Sus hijas, sus hijos, sus nietos y todas sus generaciones. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que mueves corazones, tú eres el que mueves sentimientos, tú eres el que nos diste estos estatutos, estos mandamientos, para que lo guardemos, Señor Padre Santo. Es el encargo que tú nos diste para llegar a la meta final, a la tierra prometida. Para ti es la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Así es que, hermanos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. El próximo Shabbat continuaremos con la enseñanza. El tema se llamará Jueces. Así es que estén pendientes para el próximo Shabbat. Así es que Shalom, Shalom, Shalom.